¿Qué cosas necesita la gente? ¿Se está discutiendo en el pacto que todo mundo tenga empleo bien pagado, con prestaciones amplias de ley? No. ¿Se está discutiendo que todos tengan acceso a educación, que no haya ni un joven excluido de las universidades públicas del país? No. ¿Se está discutiendo fortalecer la seguridad social y que todo mundo tenga acceso a los servicios médicos? No. ¿Se está discutiendo un programa de vivienda ambiciosísimo para atacar el rezago brutal que hay de vivienda popular y de vivienda en general en México? No. ¿Se está discutiendo cómo hacer que no haya un solo pobre en México, que no haya gente muriéndose de hambre y que coma 3 veces al día? Tampoco. ¿Se está discutiendo que se fortalezca y que haya verdadera justicia social, justicia y libertades? No. Bueno, entonces eso no sirve para nada. Me explico. Y el lugar donde se podría discutir eso es en un Congreso Constituyente o en un Congreso verdaderamente representativo del pueblo. Y eso tiene que surgir de un proceso de lucha de la gente. No va a venir de la nada. Claro. Con respecto y regresando a lo que sería el sector joven, de jóvenes, sí. ¿Cómo ve el panorama a corto plazo? Fíjate que yo estoy muy preocupado. Estoy vendiendo libros, no sé si han visto. Sí. Estoy vendiendo libros porque yo tengo muchísimos y entonces de repente desde agosto no tengo ingreso, voy al punto, no tengo ingreso, entonces decidí vender una parte de mi biblioteca, 10% más o menos de mi biblioteca. Bueno, no leen los jóvenes, no lee el país. Acabo de ver unas estadísticas, pero terribles. La UNESCO, tenemos el lugar 107 de 108 países en nivel de lectura. Puta, 107, ¿no? Tienes el primer lugar en obesidad, que es también producto de la televisión, de la desinformación, de los productos transgénicos que nos están llegando, estoy convencido de ello. Tienes un presidente como Peña, que no ha leído un libro completo en su vida. No puede mencionar 3 porque no ha leído uno en su vida, ¿no? Pues es una tragedia, hombre. Yo creo que tenemos que recuperar esa parte. Yo, cuando salí de la universidad, estaba convencido de expropiar los medios de producción. Hoy soy más modesto y quiero construir el primer país de lectores empedernidos del mundo. Creo que la lectura es muy importante, transforma a la gente, le da elementos, genera condiciones diferentes no solo de conocimiento, de formas de pensamiento, de culturas, de reflexiones. Es muy importante la lectura. Yo creo que deberíamos promover la lectura, no solo en los jóvenes, sino en todo el país, pero en los jóvenes en especial, porque si no, se habla de lo que oyes, de lo que repites, de lo que escuchas en la televisión, de prejuicios, de cosas superficiales, sin ningún sostén y sin ningún análisis verdaderamente serio. Sí. De las alternativas y de estas ideas que propone, vinculándolo por ejemplo con todas las reformas que han surgido, quisiera que comentáramos acerca específicamente de la reforma en telecomunicaciones. Esto sobre todo vinculado a lo que son los medios comerciales, los medios públicos. ¿Cómo ve usted esa reforma? Fatal, todas las veo fatales, pero esa por ejemplo, 100% de inversión extranjera en medios, que para que haya competencia. Bueno, le dieron la televisora estatal a Televisión Azteca, que era Imevisión, para que hubiera competencia. Yo pregunto qué competencia hay entre Televisa y Azteca, son la misma porquería. Pero tú entras a los canales de Estados Unidos y tienes cable, pues ya no hay diferencia en esencia. Pues eso no resuelve, no es. La banca extranjera la banca se le entregaron al capital extranjero, es el 99.9 extranjera, y yo no veo ningún beneficio para la gente. Los ferrocarriles dijeron que iba a haber competencia, los abrieron a la inversión extranjera, los entregaron, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril en nuestro país, no hay transporte de pasajeros por ferrocarril. Tanto que hablan de Europa, por ejemplo, bueno, Europa se mueve por tren, los pasajeros y la mercadería, y son una maravilla, pues deberíamos tener un sistema así. Teníamos un sistema muy importante y lo desmanteló Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Entonces, yo creo que está fatal lo de las telecomunicaciones. Debería haberse hecho una radio pública, una televisión pública, con contenidos de calidad, con cosas de fondo, con elementos importantes, porque no es la televisión en sí la que es satanizable, sino todo el contenido de basura que se da. Sería importante las nuevas plataformas, ¿no? La red, todo lo que se puede hacer. Además, está bloqueado prácticamente. Son servicios malos, son servicios caros. Sí. En realidad, ¿cuál es el panorama en ese sentido? Bueno, yo creo que el panorama en ese y en todos es terrible si la gente no despierta.
si la gente no impulsamos una transformación. Porque, vamos, el otro día decía, yo tengo Telcel, carísimo, malo, llegas al día del pago y te dan ganas de irles a hacer no sé qué en la oficina, porque es de verdad impresionante lo caro. Entras a Estados Unidos, ves paquetes de $50 con internet ilimitado, llamadas ilimitadas, una serie de cosas de ese tipo, y dices, bueno, ¿y por qué aquí no? O sea, ¿por qué se da esta situación de brutal desigualdad en el costo de los servicios? En buena medida por los monopolios, pero en buena medida porque nos dejamos. Porque bueno, ya entró Movistar, ya entró Yusacell, que ha estado desde un principio, y entran otras y acaban metiéndose en la misma dinámica. No es cierto que la supuesta competencia resuelve. Lo que resuelve es una autoridad, que sea autoridad, y un pueblo que no se deje. Un pueblo que esté vigilante sus derechos, que esté reclamando su derecho. Y por ejemplo, la corrupción, ¿no? Se menciona que se puede atacar. ¿Hay alguna vía concreta para atacar ese...? Todo, a mí me parece que todo nos lleva al tema de la transformación del país. Mira, es evidente que la corrupción es lacerante en nuestra nación, que prácticamente es muy poca la gente que llega a responsabilidades públicas y que no es corrupta o que llegando al cargo no se corrompe. Es muy difícil. Las presiones, las tentaciones son muy diversas. Pero el drama es que al que eligen representante de tu colonia, se corrompe. Y eso es un podercito ahí chiquito. Al que eligen representante de la sociedad del uno, se corrompe. Entonces, ¿qué te quiero decir? Lo que te estoy planteando es que es un problema social que requiere de un proceso de transformación, que parte de nosotros mismos. O sea, la gran revolución, fíjate qué bueno que llegamos a ese punto, la gran revolución en nuestro país es el cambio de nosotros, de cada uno de nosotros. Todo el mundo, ay, es que aquel es corrupto, ay, es que aquel no participa, ay, es que aquel no lee. No, mi amigo, tú lees, tú participas, tú no eres corrupto, tú, ¿no? Si tú haces ese esfuerzo por modificar la conducta general en ti, pues empiezas a influir en los demás y empiezas a tener peso y autoridad para los demás decirle, oye, mi amigo, ¿qué pasó? ¿No? Pero si yo soy corruptazo y te digo a ti, oye, no seas corrupto, Gerardo, pues ¿cómo se le ocurre decirme eso, no? O sea, son procesos de simulación. Y la verdad es que todos estamos esperando que sea el otro el que cambie y no nosotros los que cambiemos. Porque cambiar nosotros nos implica un nivel de responsabilidad, de compromiso, de seriedad, de consecuencia, que implica un esfuerzo, ¿no? O sea, me dicen, los diputados no leen. ¿Y tú lees? Tampoco. Oh, que el demonio. Bueno, pues el problema es que tenemos que hacer ese esfuerzo todos. ¿Me explico? Y claro que hay quien tiene más responsabilidad. Tú no puedes decir lo mismo que todos somos corruptos y no puedes decir lo mismo, ni todos somos corruptos, ni puedes decir lo mismo del que le da una mordida al policía en la esquina que el político presidente de la República, que su familia se enriquece con Pemex, que saquean a la nación, que rematan el patrimonio nacional porque se llevan comisión y no tienen vergüenza. No es un problema de cantidad, es un problema de fondo, de la responsabilidad. Si el de arriba es corrupto, hacia abajo todo el mundo dice, venga, viva la fiesta, porque hay impunidad, porque hay corrupción y porque no hay una autoridad que se haga respetar en ese sentido. O sea, yo sí estoy claro que para acabar con la corrupción debes empezar por arriba. A mí cuando me decían, oye, que los vínculos con el narco en la Cámara del gobierno de tal, vamos a meter a la cárcel a Calderón, les decía yo. Si lo metemos él a la cárcel, entonces empezamos a barrer parejito, porque las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? Eso te daría otra condición. Pero no sé si me explico en lo que estoy planteando. Son dos pies de un mismo problema. Ok, para ir cerrando, aquí en México, ¿cuál sería el factor principal que lo sigue hundiendo? ¿Y cuál sería como la alternativa o ese rayo de luz que podría México darle, y en específico al sector joven, como pues la esperanza de poder tener un país mejor algún día? Yo creo que el problema está en la participación de la gente y la solución está en la participación de la gente. Yo creo que ahí está el problema. O sea, porque nos quejamos de lo que sucede, pero nos dejamos. O sea, permitimos todo tipo de abusos, de atropellos, inclusive hasta perversidades sobre nosotros. Acaba de ser la reforma laboral que liquida los derechos para todos los jóvenes, sobre todo. Para todos. Bueno, pues no estaban los jóvenes protestando.
Están pensando que no les va a tocar o que ya les tocó o se resignan como si fuera una maldición maligna, imposible de modificar, ¿no? Yo creo que si se da un proceso de participación, esas cosas se modifican. Si se da un proceso de rebeldía de la gente que impulse los cambios en el país, ¿cuál es la dificultad? La misma apatía de la gente. Yo confío en ello porque finalmente la gente somos enanos y somos gigantes del mismo. Podemos ser amoroso, generoso, entregado, firme, consecuente, o podemos ser cobardes, abusivos, arbitrarios, inconsecuentes, la misma persona. Yo creo que hay que sacar lo mejor de la gente, hay que convocar a que el pueblo dé lo mejor de sí, con el ejemplo, por supuesto, e impulsar ese proceso de transformación. Yo no veo otro. Si esas cosas se dan, puedes empezar a atacar con mucha eficacia la corrupción, la desigualdad, el hambre, la injusticia, la falta de libertad. Después, un pueblo en pie de lucha es un cambio muy fuerte del comportamiento como hombres y mujeres libres. Yo creo que hemos hablado de lo fundamental. Yo simplemente reiteraría que nosotros estamos convocando el 1 de septiembre a la desobediencia civil absoluta, a parar todo para que todo se mueva. Estoy cierto que ya el tiempo está encima, que hace falta información, que hace falta difusión, que la gente se justifica, no se puede, no, está muy difícil, no hay manera, pero no hay que desesperarse, no hay que desesperarse. Si no se da el 1, se dará el 2 o el 3 o el 10 o ya se verá, pero yo creo que debe darse un proceso de transformación. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo creo que nosotros no merecíamos a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y mucho menos merecemos a Peña Nieto, ¿no? La verdad es que merecemos un mejor presente, un mejor destino y tenemos que hacernos cargo de ello, ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras manos, actuar como mayores de edad y creo que eso va a ser la diferencia.